El verbo. Definición. Existen muchos tipos de palabras y uno de ellos es el verbo. Proviene del término latino verbum y se trata del núcleo de una estructura que marca la división entre un objeto y un predicado. Es una palabra que se encuentra en oración y se encarga de describir acciones o estados realizados por el sujeto. La utilización del verbo en una oración se le llama conjugación. Esta palabra nos puede expresar una serie de acciones como por ejemplo estados de ánimo, sentimientos y acciones del sujeto. Esta clase de palabra, o sea el verbo, puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo y para conjugar con la persona o el sujeto con el que lo vayas a relacionar. Tiempo se refiere a pasado, presente y futuro, y el modo se divide en tres partes. Indicativo es cuando el hablante expresa acciones totalmente reales. Subjuntivo es cuando el hablante expresa temores, dudas y deseos. E imperativo es cuando el hablante expresa una orden o una petición. Formas personales del verbo. Las formas personales del verbo se conjugan con los pronombres personales. Nos indican la persona, primera, segunda y tercera persona, y el número, plural y singular, de quien realiza la acción en la oración. El número es la forma que toma el verbo para indicar la relación que tiene con el sujeto. El número se divide en dos: singular, que habla de solo uno, y plural, que habla de muchos. La persona se divide en tres: primera persona, yo en singular y nosotros en plural. Segunda persona, usted en singular y ustedes en plural. Y tercera persona, él o ella en singular y ellos en plural. Formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son aquellas que no expresan ni número ni persona y no admiten ningún pronombre personal: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, como sujeto. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Los verbos los encontramos en infinitivo, es decir, con ciertas terminaciones, como los verbos con la terminación ar: saltar, volar, caminar. Los verbos terminados en ir: dormir y vivir. Y los verbos terminados en er: convencer, correr y volver. También podemos encontrar verbos en gerundio con las terminaciones ando, como cantando, bailando, soñando, y endo, como temiendo, comiendo y durmiendo. También podemos encontrar los verbos en participio, con las terminaciones ado como el verbo cantado o con la terminación ido como el verbo vivido. En resumen, el verbo es la parte de la oración que describe una acción o el estado que realiza un sujeto. Esta puede ser modificada dependiendo del uso que se requiere de la oración. ejemplos del verbo en una oración. Mi ejemplo de verbo es profesar. Sus sinónimos son explicar o enseñar. Y una oración con este verbo es: Sofía profesa sus creencias religiosas con sus amigas. Mi verbo es pensar y mi oración es: ayer pensé todo el día en mi mamá. Aparcar. Sinónimos: estacionado, arrinconado. Oración: el coche que está aparcado es de mi padre. El verbo que a mí me tocó es el verbo teñer. Sinónimo de tocar en cuanto a los instrumentos se refiere. Su ejemplo es: el sacristán teñía las campanas. Resarcir. Sinónimo de arreglar. Mi oración es: debes resarcirle de los daños que le has ocasionado. El verbo es dirimir. La oración: ella dirimió su matrimonio por causas mayores. Un sinónimo podría ser deshacer o cancelar. Mi verbo es impugnar. Su sinónimo es discutir y contradecir. Una oración que podemos hacer con impugnar es: por muchas razones impugno las decisiones del gobierno. Mi verbo es prometer. Sus sinónimos son asegurar y afirmar. Y mi oración es: mi madre me prometió un celular este año.